Primer nocturno. Del libro del Génesis. Conoció Caín a su mujer, que concibió y parió a Enoc. Púsose aquél a edificar una ciudad, a la que dio el nombre de Enoc, su hijo. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, Mehujael a Matusael, y Matusael a Lamec. Lamec tomó dos mujeres, una de nombre Ada, otra de nombre Sela. Ada parió a Yabel, que fue el padre de los que habitan tiendas y pastorean. El nombre de su hermano fue Yubal, el padre de cuantos tocan la cítara y la flauta. También Sela tuvo un hijo, Tubal-Caín, forjador de instrumentos de bronce y de hierro. Hermana de Tubal-Caín fue Naama. Dijo, pues, Lamec a sus mujeres: Ada y Sela, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, dad oídos a mis palabras. Por una herida mataré a un hombre, y a un joven por un rasguño. Si Caín sería vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Conoció de nuevo Adán a su mujer, que parió un hijo, a quien puso por nombre Set, diciendo: Hame dado Dios otro descendiente por Abel, a quien mató Caín. También a Set le nació un hijo, al que llamó Enos. Entonces comenzó a invocar el nombre de Yahvé. Esta es la genealogía de Adán. En el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios le creó. Los creó varón y hembra, y les echó su bendición, y al tiempo que fueron creados le puso por nombre Adán. Cumplió Adán los 130 años de edad, y engendró un hijo a imagen y semejanza suya, a quien llamó Set. Los días de Adán, después que engendró a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Y así todo el tiempo que vivió Adán, fue de 930 años, y murió. Tú, autem, domine, miserere nobis. Deo gratias. Segundo nocturno. Tito, obispo de Creta, iniciado en los misterios de la fe cristiana y en los sacramentos por las enseñanzas del apóstol San Pablo, brilló con tal santidad en la iglesia naciente, que mereció ser admitido entre los discípulos del apóstol. Escogido para el ministerio de la predicación, se hizo amar del apóstol San Pablo por su ardor en la evangelización y por su fidelidad, que él mismo, viniendo a Troade por el evangelio de Cristo, aseguró no haber tenido reposo su espíritu, porque no halló en aquella ciudad a Tito, su hermano. Y poco después, dirigiéndose a Macedonia, de nuevo expresó así su afecto para con él. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos ha consolado con la venida de Tito. Enviado por el apóstol a Corinto, desempeñó con sabiduría y prudencia la legación, cuyo principal objeto fue la colecta de limosnas para aliviar la pobreza de la iglesia de Jerusalén. Mantuvo a los corintios en la fe de Cristo, les movió a un gran afecto, acompañado de lágrimas hacia Pablo, que fue quien primero les instruyó. Tras haber viajado por tierra y por mar para sembrar la semilla de la palabra divina entre los gentiles de diversas naciones y lenguas, y de haber sostenido con gran fortaleza de ánimo cuidados y fatigas por el triunfo de la cruz, arribó a la isla de Creta en compañía de Pablo, su maestro. Escogido para obispo de aquella iglesia por el apóstol, desempeñó ciertamente su cargo en tal forma, que pudo presentarse, según el consejo del mismo apóstol que le había instruido, como modelo de buenas obras en la doctrina, en la integridad y en la gravedad. Así, pues, difundió la luz de la religión como lumbrera resplandeciente entre los que estaban sentados en las tinieblas de la idolatría y de los errores. Se dice que sufrió muchos trabajos entre los dálmatas para levantar allí el estandarte de la cruz. Finalmente, lleno de días y méritos, a los 94 años, el día 4 de enero se durmió en el Señor con la muerte de los justos, y fue sepultado en la iglesia de la cual había sido constituido ministro por el apóstol. El nombre de este santo, alabado en gran manera por San Juan Crisóstomo y San Jerónimo, le vemos inscrito en este mismo día en el martirologio romano. El Papa Pío IX mandó que su fiesta se celebrase por toda la Iglesia. Tu, autem, domine, miserere nobis. Deo gratias. Tercer nocturno. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, designó también el Señor a otros 72 discípulos y los envió 2 a 2 delante de sí a todas las ciudades y localidades a donde él había de ir. Y les decía: La mies es abundante, y los obreros, pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de los lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni zapatos, ni saludéis a nadie en el camino. En cualquier casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa, y si allí hubiere un hijo de la paz, uno sobre él reposará la paz vuestra, si no, a vosotros se tornará. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que allí hubiere, porque el obrero tiene derecho a su salario. No andéis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban,
comed lo que os pusieren, y curad los enfermos que en ella hubiere, y decid a las gentes: el reino de Dios está cerca de vosotros. Laus tibi, Christe. Homilía de San Gregorio, Papa. El Señor y Salvador nuestro, hermanos carísimos, algunas veces nos amonesta con palabras, otras por medio de obras. Y a la verdad sus obras son para nosotros preceptos, ya que cuando realiza alguna cosa calladamente, nos muestra cuál deba ser nuestra conducta. He aquí que envía de dos en dos los discípulos para la predicación, y esto porque son dos los preceptos de la caridad, a saber, el amor de Dios y el del prójimo, y la caridad para que sea tal, siempre necesita que sean dos. Pues de nadie puede decirse que tiene caridad para consigo, sino que el amor siempre tiende hacia otro, a fin de que pueda ser caridad. He ahí que el Señor envía de dos en dos a los discípulos para la predicación, a fin de insinuarnos de una manera tácita, que aquel que carece de caridad para con el prójimo, en manera alguna debe ejercitar el ministerio de la predicación. Se dice muy bien que los envió delante de él a toda ciudad y lugar al que había de ir él mismo. Pues el Señor sigue a sus predicadores, ya que la predicación previene, y entonces el Señor viene a la morada de nuestra mente, cuando se anticipan las palabras de exhortación, y de esta suerte la verdad es recibida en nuestra mente. Aquel que recibió 5 talentos, ganó otros 5, ya que hay algunos que, si bien no saben entender las cosas internas y místicas, con todo, por el deseo de la patria eterna, instituyen en el bien a aquellos a quienes pueden enseñárselo. Al hacer valer los talentos externos que han recibido, aportan a su dueño un doble valor, pues, mientras se apartan ellos de los placeres de la carne, de la vanidad de las cosas terrenas y del placer de las visibles, con sus admoniciones apartan también de estas cosas a los demás. Y hay no pocos que, enriquecidos con 2 talentos, reciben a la vez el don de la inteligencia y el de la acción, entienden lo más sutil de las ciencias más profundas, y ejercitan externamente cosas admirables, y así predicando a los demás con su ciencia y sus obras, reportan un doble lucro de su modo de proceder. Tu, autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.